Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Escalera al cielo o la escalera de Jacob. La humanidad, desde Adán y Eva, ha venido descendiendo. Cada vez nos degradamos más y los humanos estamos perdiendo potencial. Cada vez que los Adanes comen del fruto prohibido, estamos perdiendo potencial. Nosotros debemos entender de que la obra que Jehová nuestro Dios hizo al principio no es lo que vemos hoy en día. No vemos simplemente a un hombre y a una mujer. Eso no fue lo que creó Jehová nuestro Dios. La Biblia enseña de que Adán tenía poderes. Era superior al león. ¿Por qué? Porque Adán tenía mucha fuerza. Era superior a las ballenas. ¿Por qué? Porque él podía nadar en el agua. Y dice la escritura de que él era señor de los peces. Eso quiere decir de que Adán se podía comunicar con los peces bajo el agua y con los animales en la tierra. Dice que él era señor de las aves, señor del cielo. ¿Por qué? Porque Adán podía volar. Adán podía volar y podía correr grandes velocidades. Lo que Jehová nuestro Dios hizo fue un Dios. Un Dios en miniatura. ¿Por qué? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Adán y Eva eran dioses. ¿Por qué? La escritura lo dice, vosotros sois dioses, hijos de el Dios de los dioses, que es Jehová de los ejércitos. Entonces, Adán y Eva eran un claro reflejo de Jehová, eran dioses. Eso fue lo que Jehová nuestro Dios creó en el principio. Él se reflejó a él mismo en Adán y Eva. Y Jehová nuestro Dios, Él es un Dios y Él entregó todo el potencial a Adán y Eva. El problema es que como nosotros somos humanos, creemos de que Adán y Eva también eran humanos como nosotros, pero no. Lo que la Biblia explica de que ellos tenían poderes. Y cuando comen del fruto prohibido, ellos se degradan. ¿Pasaron de qué? De ser dioses, ¿pasaron a qué? A una condición humana. Jehová nuestro Dios a ellos los catalogó como Adanes, eran Adanes, y cayeron a una condición humana, como simplemente mortales. Mortales, se empezaron a qué? A degradar. La primera manzana los degradó. Pero a lo largo de la historia, los Adanes vuelven y comen ese fruto prohibido. ¿Cuál es ese fruto prohibido? Nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros no los podemos consumir de forma sexual, no lo podemos hacer. Y muchas personas que son como elegidas para ser esos nuevos Adanes y esas nuevas Evas vuelven y comen del fruto prohibido. Volvió y apareció otro fruto prohibido que fue el de la discordia, el de empezar a pensar por nosotros mismos. Primero perdimos nuestros poderes y luego empezar a pensar por nosotros mismos. Empezar a sacar conclusiones que no son correctas. Como decir, bueno, el sol está ahí y el sol es Dios. ¿Es una conclusión correcta? No, porque el sol fue creado para alumbrar la humanidad. Él tiene una intención de qué? De servir. Es un servidor. ¿Es Dios? No. Dios es el que lo creó, que es Jehová. Entonces, cuando el hombre empieza a pensar por él mismo, empieza a sacar conclusiones que no son correctas. A eso se le llamó filosofía. La filosofía no sirve para nada, sirve para pensar por ti mismo, sacando conclusiones que no son correctas. ¿Por qué? Porque tú no creaste el sol, no sabes cuál fue la intención con la que Dios creó al sol. Dios creó al sol con la intención de que de alumbrar la tierra, de servirle a la humanidad. ¿Es un Dios? No. Y ahí empezamos a degradarnos más. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver las cosas que son para servirnos a nosotros, la empezamos a ver como si fueran dioses. El agua está para servirnos a nosotros. Tú vas al mar y te bañas. Eres un dios, pero en la antigüedad se creía de que el agua es un dios, el aire es un dios.
el sol es otro Dios, la tierra es otro Dios, cuando eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, cuando empiezas a pensar por ti mismo, empiezas a sacar conclusiones que no son correctas. Es realidad, conclusiones que no son correctas. Y empezamos a ¿qué? A degradarnos. La humanidad se empezó a degradar, a degradar. Luego llegamos a nuestros tiempos, donde aparece otra manzana, que es los celulares. Los celulares son esa parte celular de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen células. Todo lo que hace el celular, ¿lo hacen qué? Nuestras células. Nuestras células se comunican entre ellas, envían información y eso lo podemos hacer nosotros también. Pero ¿qué ocurre con el celular? El celular impide que el ser humano desarrolle eso porque decimos, bueno, yo necesito comunicarme con mi padre. Tengo dos opciones. Comunicarme con él por telepatía o simplemente lo llamo. Pero, ¿para qué voy a hacer ejercicios de telepatía si tengo el celular? Mejor lo llamo y no ensayo eso. Algo que está como fuera de nuestra mente. Cuando eso no es correcto, lo correcto es que nosotros debemos desarrollar la telepatía, porque nosotros lo podemos hacer. Es realidad. Enviar información de una mente a otra mente se puede hacer. Y por eso nosotros a los celulares lo llamamos ¿qué? Celulares, ¿por qué? Porque son nuestras células. Es la información que está en nuestras células. Es realidad. Y toda la información, todo lo que puede hacer un celular, tomar fotos, una cámara, nosotros estamos también dotados de cámaras. Nuestros ojos son literalmente cámaras. Son cámaras. Todo lo que hace el celular lo puede hacer el hombre. Pero esa información que es nuestra se la estamos dando a un aparato y ese aparato nos impide a nosotros alcanzar todo el potencial que debemos alcanzar. Y el hombre sigue ¿qué? Degradándose. Cada vez se degrada, cada vez se degrada. Pero Jehová nuestro Dios le dejó al hombre una escalera al cielo, que es la Biblia. La Biblia no se debe simplemente leer, sino que se necesita una rutina, que es orar y leer la Biblia. Y tú vas subiendo, de esa degradación vas subiendo, vas subiendo. Libro de Enoc, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué es importante estos libros de Moisés con los que empieza la Biblia? Porque ahí se encuentra la ley. La ley es muy importante porque nos hace entender cómo es Dios. La ley, también conocida como la Torá. Muchos piensan que Jesús vino a abolir la ley, pero Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17, él dice, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolirla. Él dice, yo no he venido a abolir la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, él no vino con esa misión, porque la ley es muy importante. La ley es el corazón de Dios, es la intención con la que Él crea todo, que es amor, amor. Sin ley no podemos entender a Dios. Además, si decimos que la ley está abolida, estamos diciendo que podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque si no hay ley y yo voy y cometo adulterio, ¿quién me va a juzgar si no hay ley? Pero la ley me dice que no debo hacer eso. La ley todavía sigue vigente. Y Jesús lo dijo, yo no he venido para abolir la ley. Lo que ocurre es que los discípulos de Jesús daban a entender de que la ley fue abolida cuando eso no es correcto. Y no es lo que ellos quieren dar a entender. Pero como ellos lo dicen en un contexto judío, los cristianos no pudieron entender ese contexto. Y los pastores han estado repitiendo eso, la ley se abolida, cuando la ley no está abolida. Y la forma de volver a la gloria en la que estamos es pasando a través de la ley, adquiriendo la ley en nuestro corazón. Esa es la forma correcta de subir. Luego, los niveles de profecía. Jeremías, Isaías, Ezequiel y Oseas. El nivel de profecía te ayuda
a poder visualizar. La visualización es muy importante. ¿Por qué? Porque los profetas tenían eso, podían visualizar cómo iba a venir la ira de Dios y podían analizar cuáles eran las cosas que ellos deberían corregir. El pueblo estaba cegado en su pecado, estaban cometiendo el error y lo repetían, pero el profeta tiene la vista abierta. ¿Para qué? Para poder mirar y decir, venga, corrijan esto, y por eso deben corregirlo. Luego están los proverbios, los salmos, historias como la de Job que nos alienta. Vuelve y estudias Deuteronomio. ¿Por qué Deuteronomio es tan importante? Porque vuelves y repites la ley. En Deuteronomio se da la ley. Hay algo que es importante también estudiar, que es el vino. ¿Cómo se prepara el vino? Porque en la Biblia siempre se habla de viñas. ¿Cómo se cultiva la uva? Es importante estudiar eso y estudiar el pastoreo, porque Dios también utiliza mucho ejemplos de pastor, donde nos compara a ovejas. Pero si tú no entiendes qué hace un pastor de ovejas, tú no vas a entender el ejemplo. También hay un libro que se llama El libro de los jubileos, totalmente recomendado. Es un libro que lo recomiendo muchísimo porque es muy bueno. También uno se puede guiar mucho con el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo te ayuda a entender un poco el contexto en que ellos hablaron. También está el libro de Enoch. El libro de Enoch te va a ayudar a entender muchísimo cómo se mueve todo el plano espiritual. Los salmos son importantes porque los salmos son cánticos proféticos. Luego llegamos a Eclesiastés y Cantares. Luego llegamos a la parte del Evangelio. ¿Por qué este video lo titulé La escalera al cielo o la escalera de Jacob? Y debemos saber de que Jacob tuvo una visión donde él estaba dormido y él vio una escalera y al final de la escalera él vio a Dios. La Biblia es una escalera. Cada libro es como un peldaño de la escalera. Y cuando llegamos a Lucas, Marcos, Mateo y Juan, donde se habla de Jesús, la venida de Jesús, que Él es la imagen del Dios vivo, Él es la imagen de Jehová. Entonces decimos de que al final de la escalera, ¿cuál es? Apocalipsis. El inicio es el Génesis, el final el Apocalipsis. Al final de la escalera se revela la imagen de Jesús y tú lo puedes leer tranquilamente en tu Biblia, en tu casa, donde enseñan la verdad acerca de Jesús, de que Jesús es un varón negro de cabello blanco, no como lo presenta el Vaticano, no como lo presentan los testigos de Jehová, no como lo presentan los mormones, no como los presentan los santos, la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos no están presentando el verdadero Jesús, ellos están presentando un Jesús de su imaginación. El verdadero Jesús lo presenta la Biblia, tú lo puedes leer en el primer capítulo de Apocalipsis, donde dice, la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y dicen que su color de piel es del color bronce bruñido. El color bronce bruñido es del color de mi piel, como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco como la lana. Como la lana. Esa es la realidad. Esas son las características de Jesús. El Jesús que han estado presentando no es correcto. Yo les digo algo que es muy importante, que yo le he resaltado a los pastores del movimiento misionero mundial, a los adventistas, a los de la Pentecostés, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos, a los judíos, de que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, dice que el que está sentado en el trono, Jesús, cuando murió, resucitó el tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre. Dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que el que está sentado en el trono es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Aquí es donde entras tú a hacer un estudio y dices, bueno, ¿cómo es la piedra de jaspe? Y dice, bueno, este es el color de piel de Jesús. Porque así lo describen. Apocalipsis capítulo 1 dice que él es de color bronce bruñido, refulgente como en un horno. Las cosas cuando tú las metes en el horno,
es negra como el carbón, porque así es Jesús. Él es negro como el carbón. Y su cabello es blanco. Tú dirás, lo estás insultando porque lo estás llamando negro como el carbón. No, lo que ocurre es que el color negro representa el color del universo. Y Jesús en el universo es conocido como el soberano del universo. Y por eso él se representó en el color negro, porque él representa el universo. El universo. Es realidad. El color negro representa el universo. El universo. Y por eso, al final de la escalera que es Apocalipsis, ahí se puede ver a Dios. Por eso la visión de Jacob es muy importante. Porque él al final de la escalera, él mira a Dios. Y tú puedes tomar tu Biblia, estudias Apocalipsis capítulo 1, estudias Daniel 10. En Daniel 10 él tiene una visión con Jesús. Tenemos dos autores diferentes que describen a la misma persona. Un varón de color bronce bruñido, dice Daniel, sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido. Su cabello blanco como el relámpago. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 4. El que está sentado en el trono es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Luego tenemos Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Tú investigas, ¿cómo es la raíz de tierra seca? Como los negros, como los morenos, porque el que murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco, no un varón rubio y blanco como lo intentan presentar. Eso no es correcto. Entonces, aquí vamos a leer una parte, porque la otra te queda como tarea. Apocalipsis, capítulo 1, Daniel 10, y aquí te vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Te lo voy a leer para ayudarte, porque esta no es mi tarea. Esa no es mi tarea. Esa tarea es la de sus pastores, sus sacerdotes, los ancianos de los testigos de Jehová, los rabinos de los judíos. Cada uno de ellos tenía que presentarle a Jesús a sus congregados. No es mi deber, es realidad. Cada pastor debía enseñarle a su congregado, mira, Jesús es un varón negro de cabello blanco. ¿Por qué? Porque se supone que el pastor está para servir, enseñar la verdad acerca de Jesús, pero no enseñan eso. Mira lo que dice. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado, mire lo que dice, el aspecto es como yo me veo. Si alguien me quiere describir, habla de mi aspecto. ¿Cómo es mi aspecto? ¿Cómo es mi aspecto? Aquí nos está dando el aspecto de Jesús. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, aquí está diciendo que el aspecto de Jesús es como las piedras de jaspe. Entonces, yo voy a unas artesanías y digo, véndanme por favor una piedra de jaspe. Y con eso ya yo tengo el color de piel de Jesús, que él es como los negros, como los morenos. Hay otros videos en mi canal, los invito a ver, donde explico por qué Jesús debía ser negro. Yo lo explico con claridad. Y dice que de cornalina. Entonces también me compro una piedra de cornalina y las hago coincidir. Alineo. Y me leo también Apocalipsis capítulo 1,
donde habla del cabello blanco, que él tiene el cabello blanco y que él es de color bronce bruñido refulgente como en un horno. Entonces investigo, ¿cuál es el color bronce bruñido? ¿Cómo es? Y te vas a dar cuenta de que coincide lo que dice Apocalipsis capítulo 1 con lo que dice Daniel 10 y con lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Está describiendo la misma persona. Miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12, dice: atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Qué ocurre? De que Jesús es descrito por Moisés desde la antigüedad. Moisés escribió acerca del aspecto del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que cumplió la profecía de que los reyes en Israel no entraban en un burro, no entraban en un pollino, en un asno, no, ellos no entraban. Ellos entraban era a caballo. Cuando Salomón fue posicionado como rey de Israel, él entró en el caballo del rey David. Pero Jesús iba a hacer una diferencia, de que él entraría en un pollino. Y él fue el que hizo su entrada triunfal a Jerusalén en su pollino. Y aquí él está cumpliendo lo que escribió Moisés, porque el Génesis fue escrito por Moisés. Y dice, lavó en el vino su vestido. Luego él fue que ensangrentado, ¿para qué? Para pagar nuestras culpas. Jesús, quien murió por nuestros pecados y a quien le debemos nuestra devoción, es a un varón negro de cabello blanco. Y esta parte final me gusta muchísimo, porque aquí está resaltando, dice, sus ojos rojos del vino. Los ojos de Jesús, tú tomas una copa, la llenas de vino, la ladeas y miras el color del vino. Ese es el color de los ojos de Jesús, color del vino. Y dice, y sus dientes blancos de la leche. Y para que sus dientes resalten, tiene que haber un contraste entre su piel negra y sus dientes blancos. Aquí Moisés está escribiendo de que el Mesías tendría los ojos de qué? Del color del vino, y sus dientes harían un contraste con su piel, dando una sonrisa hermosa, porque Jesús tiene una sonrisa muy hermosa. Esa es la realidad. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. Esa realidad. La escritura habla de que una persona sería enviada, llamada Silo. Dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y Silo es el que presenta al Mesías. ¿Por qué? Porque el Vaticano no lo ha hecho bien. Los testigos de Jehová no han presentado bien al Mesías. Los del movimiento misionero mundial no presentan bien a Jesús. Los judíos esconden al Mesías y dicen, no, él no es el Mesías porque él es negro, él no es el Mesías. Los católicos esconden al Mesías porque el Papa Francisco sabe la verdad. Miren, Vladimir Putin le dijo en la cara al Papa Francisco, miren, ustedes presentan a un Jesús blanco, pero Jesús nunca ha sido blanco, Jesús es negro. Y se lo dijo el mismo Vladimir Putin, cuando él no es un pastor, él no es un sacerdote, él no es un anciano, él no es un rabino, él es un presidente. Pero ¿cómo es que un presidente le dice al supuesto Papa, Jesús es un varón negro? Y claro, y empiezan a decir, no, eso es mentira, eso es falso, se están inventando un Jesús negro. No, es verdad. Es verdad. Jesús en el cielo es un varón negro de cabello blanco. Esa es la realidad. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Recuerden la escalera que les dije. La forma de volver a la gloria en la que estaba el hombre es a través de la escalera, a través de la palabra de Dios. Y al final está Dios. Tú lo puedes leer tranquilamente en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Jesús siempre ha sido un varón negro de cabello blanco. Muchas personas han querido ocultar la verdad.
Pues la verdad no se puede ocultar.